Algo importante que hablaremos el día de hoy es todo lo que ha generado este frente de mal tiempo y que ha generado bastantes daños, y es por eso que también tenemos a una invitada muy especial y querida aquí en TVU, y me refiero a Gladys Vidal. Ella es directora del Centro de Recursos Hídricos, ¿cierto?, para la agricultura y la minería. ¿Cómo estás, Gladys? Súper bien, un gusto de estar en Siempre Junto y con cierto saludo caluroso y trabajo aquí conjunto. Se siente la energía, ¿verdad, Se Gladys? siente aquí. Realmente hay ánimo y hay gusto por hacer televisión de la región del Biobío específicamente. Y de calidad. De y de calidad. Qué gusto, ¿saben? Eso es precisamente estar en el territorio. Qué bueno que así se sienta, y qué bueno poder, ojalá, transmitirle a la gente también estas ganas que tenemos de poder comunicar y sobre todo hablar hoy día de los comienzos, hacer una breve introducción, ya que desde el 2014 que comienza la ejecución del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, que nos comentes detalles de cómo ha sido la evolución y qué tan importante es para impactar a nuestra región de manera positiva. Sí, quizás eso que yo decía y alababa de las comunicaciones, esto también se traslada a cómo hacemos investigación en el territorio, cómo generamos evidencia científica. Nosotros estamos trabajando del 2014, en realidad a finales del 2013 estamos cumpliendo 10 años, estos son los 10 años de CRIAM. Llevo un pin por aquí que dice 10 años. Ahí está, ahí lo vemos. Claro, ese es un cierre de ciclo de CRIAM y nosotros justamente ahora estamos en postulación de un proyecto puente para seguir. El crecimiento ha sido enorme. Primero partimos, somos 10 universidades, 2 universidades asociadas, La Frontera y la Universidad del Desarrollo, y evidentemente la Universidad de Concepción lidera, pero además tenemos desde Antofagasta hasta Temuco diferentes investigadores de distintas universidades. Todas son de regiones, entonces lo que nos une es hacer, y con la dificultad que esto conlleva, hacer investigación de las regiones en recursos hídricos, para la agricultura, la minería y las comunidades. Un crecimiento espléndido, súper reconocido, estoy contentísima. Yo digo, estoy cerrando este ciclo como directora, pero contentísima de haber liderado un grupo de investigadores y que mis colegas hayan aportado a precisamente esta empresa, ¿no?, de hacer evidencia científica. Sin duda, como decías tú, han hecho un trabajo increíble en el territorio, y no solamente en Concepción, sino en otras ciudades. Y en ese sentido, cuando hablamos de comunidad, me gustaría un poco que nos pudieras contar también ¿qué implica la planificación del territorio, cierto? Que es un tema que hablábamos de manera profunda en cuanto a todo lo que ocurrió también con la inclemencia del tiempo. Entonces, cuéntanos un poquito también el rol de usted en esta emergencia que hubo. Exactamente. Bueno, yo creo que todos estamos muy sensibles. De hecho, en las pantallas de ustedes, Siempre Junto, aparecen gotitas. Estamos en inundaciones y todavía estamos en los problemas que nos ha dejado las inundaciones. Vimos cuántas familias bajo agua. Primero, cuando partió esta lluvia, estamos frente al Niño, ¿verdad?, donde tenemos altas temperaturas y por lo tanto cae mucha agua en corto tiempo y la isoterma cero se nos mueve un poco hacia arriba. Y los meteorólogos dicen, entonces las quebradas se activan. Y eso es muy complejo, que se activen las quebradas, porque significa que el agua, con todo el sedimento, con todos los trozos de madera que hay por allí, claro, tierra que no ha estado lavada nunca, porque ahí había nieve, eso cae en corto tiempo y lleva todo eso a lugares donde están habitados, y ahí entra precisamente en torno a las comunidades. Vamos a partir en Santiago. El primer susto de Santiago fue quedar sin agua. No sé si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Partimos diciendo que cortaban el agua a las 12 del día, después dijeron que eran a las 8 de la noche. Ellos están más preparados para el cambio climático, porque todo esto está en el contexto de cambio climático. Ellos tienen algo que lo explican, ahí está muy explicado en las redes también. Tienen unas piscinas decantadoras que se llaman las piscinas de Macul. ¿Y por qué? Por esto, porque si se activan las quebradas, entonces ellos tienen un espacio donde acumular agua para poder decantar y que después ellos puedan potabilizar el agua. No solamente está el problema de la inundación con el agua, sino también si las industrias, la empresa sanitaria, todo el sector sanitario puede entregar agua potable a la comunidad. Porque piensen, en Santiago a lo mejor
a lo mejor no se producen las inundaciones que nosotros vivimos en el centro sur del país, pero no tiene agua potable. Eso también es gravísimo. ¿Para cuánto? 7, 8 millones de personas, y eso depende de la calidad del agua, ¿ya? Y en ese sentido, Amigo, ¿cuál hablar de lo que es la seguridad hídrica? ¿No? Porque lo habíamos presentado nosotros tras cámara. ¿Cuál es la importancia de la seguridad hídrica y qué tan importante es, cierto, hacer efectivo proyectos como los que se realizan dentro de este centro para justamente brindar esta seguridad que es tan importante hoy día? Claro, seguridad hídrica, y nos vamos a los dos extremos. Cuando tenemos sequía, teníamos ¿cuántos años de sequía? 12, 13, 14, pero cuando hay mucha sequía es muy alta la probabilidad de la inundación. Y viene el otro extremo, la inundación. ¿Cómo generamos proyectos para esta seguridad hídrica? ¿Qué hacemos cuando no tenemos agua? Entonces ahí viene todo el tema de nuevas fuentes de agua. Podemos tener nuevas fuentes de agua, es irrisorio hablar de nuevas fuentes de agua con toda la lluvia que tenemos, claro. Pero pensemos en la sequía, pensemos desalinización de agua, es una nueva fuente de agua, reuso de agua, todos temas que estamos investigando. Exacto. Cosecha de agua, lluvia, donde agua, cuando hay sequía, no en todos lados llueve, ahora llueve en muchos sitios, pero en la sequía no. Todos estos temas tienen que ver con cantidad y con calidad de agua. No siempre, uno siempre piensa en la cantidad, pero no siempre pensamos en la calidad, claro. ¿Okay? Cuando estamos en el otro extremo, ¿cierto? Por ejemplo, ahora inundaciones, ¿cómo hacemos obras? Ya pensamos obras para tener agua. Aquí, ¿cómo hacemos obras para adaptarnos al cambio climático? Para cuando hay mucha agua. ¿Cómo construimos cuando hay mucha agua? ¿Tenemos que pavimentar todo cuando hay mucha agua? ¿No será mejor dejar grandes áreas verdes? ¿Qué hacemos con los cauces del río? ¿Cómo proyectamos los cauces del río? ¿Cómo hacemos con ciudades que están muy cerca de la cordillera? Eso es Santiago. Ellos ya, por lo menos Agua Andina, está planificando cuando tiene mucha agua con estas grandes piscinas, ¿no? ¿Qué hacemos en el sur? Por ejemplo, hubo desbordes del río en la región de Holguín hacia el sur. ¿Cuánta gente quedó bajo agua? Pero también, ¿cuántas plantas de tratamiento de aguas servidas quedaron bajo agua? Eso significa contaminación, ¿no? Claro. Mire, y exactamente estamos viendo en algunas imágenes también que nos está mostrando nuestro director respecto de las inundaciones también que ocurrieron en el río Laja. Y tú hablabas exactamente de las aguas servidas, y en ese sentido, ¿cuál es tu visión respecto al rol que han tenido las sanitarias en base a esta emergencia también? Bueno, las sanitarias están siendo muy sensibles al cambio climático porque ellos dependen, el producto que nos entregan cuando abrimos la llave, claro. Ahí está el trabajo de la sanitaria. Cuando usted tiene agua transparente y se la puede beber, que somos uno de los países que podemos beber en Latinoamérica agua directo de la llave, en otros no se puede, ¿cierto? Ese es el trabajo de ellos, pero si no hay agua en un río, ¿cómo tenemos agua? Claro. El trabajo de ellos, mucho de ello, ya ha sido implementar nueva infraestructura. Por ejemplo, las piscinas de decantación, esta es nueva infraestructura que está poniendo, ¿cierto?, la sanitaria que Agua Andina en Santiago. ¿Qué tenemos que hacer para el sur de Chile? ¿Cómo de alguna manera las sanitarias empiezan, ya estamos encima, ya el cambio climático ya está, pero cómo resolvemos estos problemas también? Hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros descargamos aguas servidas sin tratamiento, que tiene que ver con la planificación de las zonas rurales. Muchos queremos tener casa en la ruralidad, ¿sí o no? Tener tener una hectárea, tener unos arbolitos, escuchar pajaritos, pero si no hay planificación del territorio en zonas rurales, es muy probable que tengamos problemas con las aguas potables que tomemos. ¿Y dónde dejamos las aguas servidas de nosotros? ¿Cómo las disponemos? ¿Cómo las tratamos? Entonces, este concepto que tiene que ver cómo nosotros vivimos en el territorio, cómo dejamos nuestra excreta, cómo dejamos o cómo tomamos agua, tiene que ver con un concepto de One Health. Es decir, nosotros queremos tener un cuerpo sano, tomar agua que no nos genere enfermedades, ¿cierto? Tenemos que tener un ecosistema, un lugar donde sacamos agua, donde no estén contaminadas. Nosotros estamos trabajando mucho en este concepto, yo estoy mostrando, no sé si se ve bien. Sí, microbiología y tratamientos del agua servida bajo el concepto de One Health. Una salud, ¿cierto? Una salud. Y una salud significa
yo estoy sano si el ecosistema está sano, y eso significa una buena planificación del territorio. Estamos hablando de sanitaria, pero no nos olvidemos que en una cuenca hídrica también tenemos industria, también tenemos agricultura, y cuando llueve, ¿cierto?, todo lo que está en el camino donde pasa el agua va arrastrando, ¿cierto?, de alguna manera, drenaje de campos agrícolas, drenaje de zonas plantadas forestales, efluentes que vienen de la industria, y abajo estamos sacando agua nosotros para beber, ¿sí o no? Claro, ahora hablemos también de los sistemas frontales y también de los barrios. ¿Deben construirse barrios quizás en otros lugares, considerando justamente los cambios climáticos y los eventos meteorológicos que hemos vivido y que obviamente vamos a seguir viviendo durante esta temporada? Sí, yo creo que es súper importante saber qué territorio, dónde nos vamos a poner. Porque hay muchos barrios que se instalan donde tenemos a veces humedales naturales, ¿cierto? Y le quitamos al ecosistema esos humedales naturales. Los humedales naturales son muy importantes, son parte de un ecosistema muy valioso precisamente en estos momentos, cuando hay inundaciones, cuando nosotros podemos a través de sus humedales, que siempre tienen una alta biodiversidad. ¿Qué significa alta biodiversidad? Vemos plantas, vemos flores, vemos pájaros, siempre escuchamos que hay pajaritos, ¿cierto?, en esos humedales. Estos son sistemas buffer, que cuando viene mucha lluvia son capaces también de atrapar todas estas precipitaciones y llevarla a napa subterránea o a subterránea. Recordar que el ciclo del agua no es solamente lo que vemos, está la mitad, no sé si es la mitad, ¿vale? Esto es ignorancia, que no soy hidróloga, pero hay una parte muy grande que está ocurriendo ahí abajo. Claro. Las aguas subterráneas, cómo se conectan, dónde están las urgencias, dónde están las cabeceras de cuenca, cómo se conectan con las precipitaciones, la nieve. Entonces, ¿dónde construir? Donde tengamos territorio que no sean zonas inundables, que era la pregunta que me hacía Connie. Claro. Y eso significa planificación, pero con conocimiento del territorio. Muchas veces lo que sucede, ahora ya no, pero yo miraba 10 años atrás, ha pasado mucho tiempo, 10 años, harto que lleva el CRIAM. Víamos nosotros la institucionalidad pública solo, no es que yo esté en contra de ellos, solo ingenieros civiles, o solo, cierto, por el otro lado, más biólogos. La mezcla de la institucionalidad tiene que ser gestores interdisciplinarios, donde al lado tengamos construcción de obra civil y que sepamos cómo construir eso, pero al lado gente que conozca el territorio, sobre todo con la proyección del cambio climático, para construir en zonas donde no tengamos inundaciones, donde también preveamos cuando hayan sequías, ¿verdad?, etcétera. ¿Vale? Y ahí, Gladys, por ejemplo, ¿cuál es el rol, o más bien cómo la ciudadanía también es parte de poder cuidar esta planificación territorial y de alguna forma sumarse a estos desafíos globales, pero con impacto local? Sí, esto es súper importante, ¿vale? Yo creo que uno de los roles que tienen que generar centros como nosotros, y otros no somos los únicos aquí en la región, somos privilegiados porque es la segunda región del país que tiene más centros de investigación. Aquí es clave cómo nosotros traspasemos evidencia científica y formemos líderes ciudadanos. Esto no es rol solamente de la institucionalidad pública que tienes que conocer. Todos tenemos que conocer el lugar donde estamos viviendo, sin saber cuestiones técnicas, ¿verdad? Pero cuando uno enseña, nosotros tenemos cursos, por ejemplo, estamos trabajando con ESBio y estamos haciendo cursos a líderes ciudadanos desde O'Higgins hasta acá. Créanme, las personas que incluso ellos me dicen, es que yo no he terminado enseñanza media, ellos saben dónde viven, ellos saben que el río, si hay una inundación grande, se sale por este costado. Entonces ellos preguntaban, ¿y por qué hacen una pared de cemento entonces? Si el río aquí se va a desbordar. Entonces, clave toda esta ciencia activa que se llama. Claro. Cómo movemos la evidencia científica a la gente que vive en este territorio, ¿no? Y esa es la importancia también de poder capacitar y poder darnos el tiempo de poder educar a las personas para que no de manera aislada se vayan haciendo todos estos trabajos, sino que ellos también puedan formar parte, puedan comprender y puedan también apoyar cada cosa que va a hacer que probablemente, ¿cierto?, todo esto vaya un poco mejor con respecto a las zonas donde viven, exactamente, etcétera. Son sus casas, todos estamos viviendo en este territorio y esa es la gracia de centralizar la investigación. No es que la UDECONCE tenga centro, no, es la región del Biobío la que tiene centro.
más aún la institucionalidad pública que siempre andamos, ¿qué están haciendo? De repente tocando las puertas, las municipalidades. Nosotros fuertemente estamos presentando ahora un proyecto puente. El año 2024 es salir a las municipalidades, hacer seminarios a las municipalidades, estos 10 años, y este aprendizaje que en realidad lo aprendimos, esto no nacimos aprendiendo, muchos sabían esto los del medio ambiente sabían esto en el año 1 de crianza, claro. Pero otros lo hicimos carne a medida que pasó el tiempo. ¿Cómo salimos ahora a hacer esta ciencia activa? ¿Cómo salimos? Más que capacitar es generar líderes ciudadanos que sepan en qué territorio están viviendo. Y ojo, el cambio climático va a ser, justo escuchaba algo que ustedes ponían hace un rato atrás, antes que partiéramos este segmento, decía alguien, lluvias intensas, corta, ¿cierto?, pero mucha cantidad de agua, o extensa sequía. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo construimos nueva infraestructura pública para eso? ¿Cómo si hacemos barrio, que tú me comentabas, Connie, cómo lo hacemos más con áreas verdes? No tanto, ¿cierto?, infraestructura gris. La infraestructura gris es cemento y nos encanta porque no nos ensuciamos los pies. Sí, pero en momentos de mucha lluvia, ¿quién absorbe esa agua? ¿No? Las tendencias son a ir a áreas verdes, a ir a esta infraestructura verde que se le llama ahora, ¿no? Y en ese contexto, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo colaborativo y de integrar a la ciudadanía al territorio, ser conscientes también de lo que está pasando en la planificación, ¿cómo se suman también la autoridad y los gobiernos locales dentro de estos desafíos globales que al final impactan en el desarrollo de la región del Biobío y del país? Sí, exactamente. Yo siento que cada vez hay más sensibilidad, pero no es porque a lo mejor haya una más sensibilidad a la academia, ¿no? Porque siempre nosotros también tenemos otros indicadores que cumplir, es porque el cambio climático está enseñando. Yo creo que todos estamos aprendiendo a palo aquí, ¿vale? Entonces, si no sabemos de esto, ¿quién sabe algo más de esto? Bueno, los centros, la academia, investigadores específicos que están viendo las proyecciones del cambio climático, están viendo también cómo construir frente a inundaciones, frente a sequía, cuál es la infraestructura, incluso análisis de costo. Ojo, el cambio climático, lamento decir esto en este programa siempre juntos, pero el cambio climático nos va a llevar a que nuestra vida cueste más, porque esas piscinas de Macul, ¿quién va a absorber esos costos? Eso es, ¿me entiende? Otras piscinas de decantación que se están construyendo. Lo vamos a tener que absorber en los costos del agua potable, ¿no? Finalmente el objetivo es buscar cómo de manera positiva enfrentamos, por ejemplo, los temporales que se vienen, que se avecinan. Muchas veces hablamos también justamente de que las sequías se dan justamente con respecto al calentamiento global, pero cómo poder acercar y hacer que las lluvias terminen siendo algo positivo y no negativo. Exactamente, pero eso es para poder capturarla, porque aquí, ¿qué pudimos capturar con estas inundaciones? Exacto. Lo que fue es correr, lo que hicimos fue correr o en realidad tratar de salvar la vida, eso fue lo que pasó en las inundaciones. Pero si somos conscientes que esto es lo que va a venir, tenemos que construir infraestructura. Eso significa una nueva mirada y que la institucionalidad incorpore el cambio climático en su gestión. Eso significa que va a tener que adoptar nuevos programas o procesos previendo estas lluvias intensas en corto tiempo y cómo capturar esta agua. La forma mejor que tenemos de capturar el agua es que no corra y se vaya al mar con tanta agua que hubo y a lo mejor va a quedar menos nieve en la cordillera, sino que quede en agua subterránea. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué infraestructura hacemos para eso si donde podemos ponemos cemento? Exacto. ¿No? Entonces es una nueva filosofía de enfrentar, ¿cierto?, la institucionalidad pública. ¿Cómo protegemos hacia la ciudadanía o generamos infraestructura que acomode a esta nueva instancia de cambio climático? Sin duda, Gladys, ha sido una conversación interesante donde nos damos cuenta que hay ciertos conceptos que se van repitiendo: cambio climático, sustentabilidad, colaboración y por supuesto es que la colaboración es clave dentro de este proceso y por supuesto para ti darte las gracias siempre por todo lo que nos ilustra, nos enseña y el trabajo que has hecho durante estos 10 años es realmente valorable, increíble y has posicionado una temática relevante a nivel de la región del Biobío con un gran equipo de investigación que tú siempre lo destacas y yo creo que profesionales como tú sin duda hacen también que uno sea mucho más consciente de lo que está ocurriendo con el cambio climático.
temático. Muchas gracias, en este caso a Siempre Juntos, pero siempre a TVU que nos ha invitado. Quiero hacer presente que yo soy la cara visible de un grupo muy importante de investigadores. Lo hablábamos desde Antofagasta hasta Temuco. Las gracias las tengo que dar a los investigadores que han dejado, ¿cierto?, poder liderar en forma más o menos fluida el centro y que hayamos tenido este crecimiento. Agradecimiento y saludo a todos los que nos acompañan en el CRIAM, los investigadores, toda la gente administrativa y toda la familia que hemos generado en CRIAM durante estos 10 años. Hay mucha gente que hemos formado en un diploma en recursos hídricos, entonces eso también es parte de la familia de CRIAM. Muchas gracias. ¿Te emociona? Veo que te emociona un poco con todos estos años. Yo creo que igual debe ser difícil para ti el cambio de 10 años ya y estar llegando como al culmine de un proceso. Pero contentísima por lo logrado, ¿ya? Yo creo que para las mujeres es un desafío mucho mayor que para un hombre, pero contentísima donde hemos llegado y porque está quedando un centro muy bonito para la continuidad. Es que sí, nosotros queremos, bueno, siempre resaltar toda la labor que nace justamente desde nuestra Universidad de Concepción. Son 10 años, como tú bien dices, Pame, ¿verdad?, de lucha, de también poder educar y de hacer, ¿cierto?, que todo esto vaya prosperando finalmente para algo mayor, que es para el cuidado, ¿cierto?, del medio ambiente, para todo este trabajo que muy silenciosamente y que gracias, por ejemplo, a estas conversaciones se sabe que existe. Y yo creo que lo que logró el equipo del CRIAM, algo muy valorado. Muchas veces la academia, la gobernanza, a veces cuesta, las investigaciones cuesta que se conecten y de alguna forma durante estos 10 años lo que logró el CRIAM fue posicionar un modelo de gobernanza frente a temáticas tan relevantes como tiene que ver el cambio climático y sobre todo temáticas que tienen que ver con el agua, que es un recurso importante y que sin duda nos afecta a todos. Sí. Muchas gracias y bueno, siempre atento a lo que necesite TVU. Te vamos a estar esperando. Muchas gracias por estar con nosotros. Son un ejemplo más de que nuestra Universidad de Concepción y de que nuestra región del Biobío hace muchas cosas positivas. Nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con lo último que ya nos va quedando este día miércoles. Sí, se nos está volando.